contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, la plática formativa de nuestros retiros tiene que ver con nuestra formación en sus distintos aspectos, ¿no? La charla que nos toca en esta oportunidad trata sobre el cultivo del gusto estético en nuestra formación, porque este es ciertamente uno de los elementos claves de la educación de la afectividad humana, ya que la belleza no solo es camino que conduce a Dios, sino también instrumento que armoniza la personalidad. En cuanto a lo primero, es decir, como camino de acceso a Dios, es muy conocida aquella frase de San Isidoro de Sevilla que dice así: por la belleza de las cosas creadas nos da Dios a entender su belleza increada, que no puede circunscribirse para que vuelva el hombre a Dios por los mismos vestigios que lo apartaron de él, en modo tal que al que por amar la belleza de la criatura se hubiese privado de la forma del Creador, le sirva la misma belleza terrenal para elevarse otra vez a la hermosura divina. Entonces, así como se extravió, considerando las cosas, la belleza de las cosas creadas, y se fue detrás de ellas apartándose de Dios, también una consideración correcta de la belleza de la creación como participación de la belleza divina, lo lleve de vuelta a Dios, ¿no? Se trata, por lo tanto, de dos movimientos comparables a los movimientos del corazón, que en este caso son un descenso del hombre, descenso de caída del hombre por causa de una belleza mal apreciada, y un ascenso del alma hacia Dios también por la belleza, pero ahora vista como participación de los atributos divinos, de la belleza divina. Pero volver a Dios no implica únicamente reunir al hombre con Dios, sino como efecto de eso, o efecto de ese trabajo, unificar al hombre consigo mismo. Porque al separarse el hombre de Dios, el movimiento de descenso, también se introdujo una fractura en el interior del propio hombre. El hombre dividido de Dios se divide interiormente. Y por eso, tal como nosotros conocemos al hombre, que es el hombre posterior al pecado original, es el hombre fragmentado el que tenemos delante, ¿no? Fragmentado por el pecado, por la separación de Dios, ¿no? Y si a ese pecado original, con el que todos nacemos, añadimos luego nuestros pecados personales, sobre todo cuando estos se convierten en vicios o incluso en adicciones esclavizantes, tenemos más que un hombre fragmentado, un hombre desintegrado, que es tal cual lo describe San Pablo al comienzo de la carta a los romanos, donde describe a los hombres de todos los tiempos, particularmente el suyo, pero no exclusivamente, como un hombre con el razonamiento ofuscado, el corazón entenebrecido, necios, los hombres físicamente deshonrados, esclavizados, antinaturales, etc. Lo que podemos leer en los versículos del 21 al 32 del primer capítulo de la Epístola a los Romanos. Algunos autores explican justamente el pecado como un ofuscamiento del hombre por la belleza de las criaturas, al punto tal
de olvidarse del autor de toda belleza. Esto no solo en los autores inspirados, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de la sabiduría, sino también en autores del mundo pagano. Por ejemplo, Plotino, decía así: si es dado mirar las bellezas terrenales, no es útil correr tras ellas, si es permitido verlas, mirarlas, pero no en cambio el correr tras ellas, sino aprender que son imágenes, vestigios y sombras de la hermosura primera. Si corriéramos tras las imágenes por tomarlas como realidad, seríamos como Narciso, quien deseando alcanzar su imagen retratada en el agua, se hundió en ella y pereció. Y algo parecido dice San Agustín: a fuerza de amar las cosas creadas, el hombre se hace esclavo de las cosas, y esta esclavitud le impide juzgarlas. Esto es indudablemente cierto, pero por supuesto hay que entenderlo correctamente, porque la belleza es un trascendental, o por lo menos un cuasi trascendental, y los trascendentales son de algún modo intercambiables. Recuerden aquella famosa expresión que Santo Tomás repite tantas veces, por ejemplo en el primer libro de las Sentencias, ¿no? Dice: ecce quatuor convertuntur ens bonum unum et verum. Estos cuatro se convierten, ¿sí? Se pueden de alguna manera intercambiar: el ente, el bien, el uno y la verdad, ¿no? Por tanto, el bien es verdadero y la verdad es buena y también es una. Y de algún modo la belleza tiene que ser buena y verdadera también, ¿no? Entonces, no es la belleza de la criatura en sí misma la que puede extraviarnos, sino otra cosa, saber, el olvidar que es belleza de criatura y darle el corazón como si fuese belleza increada, es decir, endiosarla. Entonces, por lo tanto, cuando se entiende que la belleza de las criaturas nos puede extraviar, entonces no es por ser belleza, porque si es belleza, digamos, y es un cuasi trascendental o un trascendental, entonces quiere decir entonces que si es belleza, también en tanto tal debe ser buena, verdadera, etc. Entonces, se convierte en una trampa para nosotros cuando nosotros olvidamos su verdad, que es el hecho de ser una belleza creada, no es el creador, no hay que confundirla, ¿no? Por lo tanto, entonces, no es la belleza en sí, sino la absolutización que hacemos de la criatura bella, de la criatura en la que resplandece esa belleza, lo que nos extravía y nos esclaviza. Pero en sí misma la belleza conserva siempre su carácter de signo, es decir, de referencia, en tanto belleza participada, ¿no?, al Creador, y por lo tanto tiene siempre la capacidad de levantarnos hacia el Creador. Por eso es que también a través de la belleza uno puede hacer el camino inverso cuando la aprecia correctamente. Correctamente. Ahora bien, si Dios ha participado su belleza como camino hacia Él, y al mismo tiempo, como dije antes, ¿no?, haciendo ese camino hacia Dios, el hombre se perfecciona a sí mismo, va produciendo no solamente entonces la aproximación a Dios, sino una armonización de sus potencias. Entonces, la falta de cultivo de la belleza o el descuido y sobre todo la atrofia del sentido estético puede ser la causa de muchos de los problemas que afectan a la sensibilidad. Por ejemplo, de algunas ideas depresivas, de la tristeza desgastante, de la rigidez moral, etc., ¿no? Cuando no son, por supuesto, efecto de enfermedades, eso ya no lo podemos manejar. Pero a veces el hecho de la falta de cultivo de la belleza puede ser, sí, de algunas, como se dije, algunas ideas depresivas, las que no tienen origen propiamente en una enfermedad, sino más bien en
esa falta de cultivo de la belleza, porque muchas veces la falta de cultivo de la belleza se convierte en una suerte de cultivo por lo feo. Y lo feo realmente degrada, deprime y distorsiona a la persona. Esto lo escribe muy bien ese gran educador que ha sido San Alberto Hurtado. El padre Hurtado toca este tema muchas veces en sus obras, ¿no? Y en una de ellas, donde habla de la formación del sacerdote, dice lo siguiente: el mal gusto, en la formación, el mal gusto tendrá consecuencias fatales, como lo prueba el arte contemporáneo, si es que hay arte religioso contemporáneo. Está hablando sobre todo lo que estaba viviendo en su tiempo, ¿no? Que ciertamente es el cultivo de ese gusto por el cemento, por las iglesias en forma de caja de zapatos, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y empieza a nombrar santerías en serie frente a la obra individual acabada, el yeso en lugar de la madera, del mármol y de la piedra. La falta de gusto formado es peligrosa para el sacerdote. Eso vale en realidad para toda persona, pero particularmente el sacerdote, porque el sacerdote, el peligro que tiene para él es que él a su vez es formador de otros. Entonces sí, él tiene el corazón vacío, es como el maestro, ¿no? También en el maestro se podría decir algo equivalente. Si el sacerdote, dice, prefiere lo falso a lo verdadero, porque es más dulce, si no posee ningún sentido de la armonía, de la proporción, será también inseguro en el juicio de los hombres. Allí no habrá armonía entre lo verdadero y lo bello. La suma no está realizada. La formación estética es necesaria no solo por motivos práctico-profesionales, porque es importante una cierta inteligencia del arte, de los estilos, sino porque la requiere la formación total. La formación total. A lo bello le corresponde un puesto tan esencial como a lo bueno y a lo verdadero. El mundo de los valores es indisoluble. En una persona se juntan simultáneamente los valores éticos, metafísicos y estéticos. Por eso cuando falla la ética, cuando falla la metafísica, suele fallar la apreciación de la justa belleza. Y cuando falla la apreciación de la justa belleza, uno también puede fallar en los valores éticos y también puede fallar incluso en las apreciaciones metafísicas. Sigue diciendo el padre Hurtado: en la idea de la perfección, lo verdadero debe ser bueno y bello. La santidad es la perfección total, lo verdadero, bello, bueno en uno. Un santo hace al mundo más rico, más bello, más bueno. El cultivo del arte nos llevará pues a Dios. Toda verdadera experiencia estética es un peldaño para el mismo Dios. Esta es la actitud del humanismo cristiano, abierto a todos los valores, porque son vestigios de Dios en la creación. Esta formación nos permitirá también el contacto espiritual con los hombres de tipo estético, que solo a través de lo bello hallan lo bueno y lo verdadero. Es decir, incluso cuando uno tiene que hacer el apostolado con el artista, los hombres del gusto estético, hay que saber que es a través justamente de la belleza que yo los puedo llevar hacia lo bueno y hacia la verdad, hacia el bien y la verdad, ¿no? Eso es. Y en otro lugar, hablando esta vez de la vida afectiva en la adolescencia, otra obra que tiene él, dice algo parecido. Dice: viniendo a tratar más en detalle los medios de que se puede valer el educador para canalizar la vida afectiva del adolescente, señalaremos en primer lugar el ponerlo en contacto con la belleza. En primer lugar, todo lo que es bello, noble, armonioso, por el solo hecho de serlo, educa. Por lo tanto, que el hogar y la escuela, aunque sean pobres, sean bellos, sean hechos con gusto, que el mobiliario, los cuadros, los jardines, que todo refleje algo de belleza. El alma plástica del niño y del adolescente se va modelando al contacto de lo bello. Lo bello es bello porque es armónico.
porque esa es la razón de la belleza. Y la armonía es el fundamento de un orden moral, la armonía que se manifiesta en el respeto de todas las relaciones esenciales de la naturaleza. Está aquí esta obra, ¿no? Este texto de la vida afectiva en la adolescencia. El sentimiento estético es, por lo tanto, entonces un puente entre el plano intelectual, del que procede propiamente la percepción estética, que es captación de la armonía, de la proporción, de la forma, y el plano emotivo. Entonces, un puente, lo estético es un puente entre lo intelectual, que es lo que capta, lo que es armónico, las proporciones, y el plano emotivo, en donde se produce la resonancia esencial de la captación estética. Por eso Santo Tomás define la belleza, o lo bello, dice, que visa placent, las cosas que vistas agradan. Agradan, es decir, entonces, vistas es la percepción, entonces vistas no solamente con los ojos, sino apreciadas con la inteligencia, su proporción, su armonía, agradan, es decir, producen entonces una resonancia afectiva, y esa resonancia afectiva evidentemente va a tener las mismas características que tiene la belleza, es decir, armonía, proporción, y por eso entonces equilibran a la persona. Equilibran a la persona. Ese placer o agrado. Entonces, por eso es que la captación de la belleza, y esa es la diferencia que tiene con el bien, es un sentimiento mixto. O sea, es mezcla de emotividad y espiritualidad. Porque implica una apreciación intelectual, pero tiene una repercusión volitiva y afectiva. De este modo, la belleza es un instrumento de educación de los afectos, suscitando sentimientos nobles y a la postre haciéndolos habituales, es decir, produciendo esos sentimientos nobles en hábitos, es decir, virtudes, transformándolos en virtudes. Ciertamente hay que tener cuidado con reducir toda la educación a belleza, como si esto fuese lo único importante. Eso no estamos diciendo eso, ¿no? Hay ciertamente siempre un riesgo de hipertrofia de esteticismo, cuando solamente entonces es eso, ¿no? La armonía, la música, esto está muy bien, pero si solamente fuese eso, descuidando los valores intelectuales o morales, se altera la jerarquía. Entonces, ciertamente que no se trata solo, el único elemento educativo no es la belleza, sería hipertrofia entonces de esteticismo, como ocurre en algunas corrientes educativas, o que no son en el fondo educativas, ¿no? Pero cumple una función indiscutible e indispensable en el conjunto. Muchas veces el desenvolvimiento de las capacidades estéticas, del desarrollo, digamos, del gusto estético y de la capacidad de realizar la belleza, cosas bellas, precede propiamente a la educación intelectual, al contacto con la verdad, e introduce en ella, en el mundo de la verdad. Es decir, a menudo entonces ocurre que el proceso de acercamiento es primero a través de la belleza, y ese introduce en el gusto por la verdad y por la verdad en el bien. Es lo que señalan los grandes educadores como Don Bosco. Don Bosco, al hablar de la importancia de la música, del teatro, etc., en la educación infantil decía así: estas actividades son un llamamiento a la emotividad y a las facultades espirituales del niño en la edad en que menos sensible todavía es para los estímulos propiamente intelectuales, pero lo es extraordinariamente a todo lo que habla su fantasía. Es decir, el niño, sobre todo es el niño pequeño, él todavía capaz que no llega a entender adecuadamente todavía la verdad, pero sí tiene una gran sensibilidad para lo bello.
Y por lo tanto, entonces, por ahí se lo introduce hacia aquello con lo cual lo bello se convierte, como decíamos, los trascendentales se convierten, ¿no? Pues es más fácil todavía la imaginación en ellos, ¿no? Sí. Por eso, hablando de la importancia de la música, llegó a decir: un oratorio sin música es un cuerpo sin alma. La música es una de las tantas formas de la belleza, ¿no? El cultivo del gusto por lo bello se logra ¿a través de qué? A través de la familiaridad con el arte auténtico. Entonces, ¿cómo se cultiva? Bien. Con la familiaridad con el arte auténtico, con la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la literatura en general, la poesía en particular dentro de la literatura, el arte escénico, el teatro, etc. No se trata tan solo del agrado, o sea, de que me agraden estas cosas, sino de un trabajo de interiorización con la obra bella y de entendimiento de la misma. No es solo entonces hacer ver cosas bellas, escuchar cosas bellas, sino entenderlas, tratar de que se entienda. Ahí es donde se produce entonces el hecho educativo. Y no solo con la obra sino con los grandes artistas, es decir, no solo llevar a que la persona, o nosotros mismos, llevarnos a tener un contacto con las obras, sino incluso a través de las obras con el artista, es decir, tratando de alcanzar una participación de la mirada artística y de la comprensión estética que ha tenido él. No es solamente mirar las obras de Frangélico, no sé, sino tratar de entender por qué entendía él, qué quería expresar él. Es comulgar con su mirada estética. Este trabajo aporta con naturalidad con la proporción, el equilibrio, la armonía, el orden, la jerarquía, que son todos elementos que están en la belleza, en las cosas bellas, y que son claves para ayudarnos a conseguir a nosotros mismos el equilibrio emotivo o recuperarlo si lo hemos perdido. Por eso, a través de la belleza, bien trabajado, como un elemento, no como único elemento, como un elemento muy importante, es que se puede volver a recuperar esa serenidad y ese equilibrio de la persona, equilibrio moral incluso, que se puede haber perdido en el pecado y sobre todo en las esclavitudes a las pasiones. Educar en la apreciación de la belleza implica, entonces, enseñar a entender, encuadrar, apreciar, interpretar, dejarse inspirar, en cierto modo reproducir o imitar, que muchas veces es el comienzo. Primero uno tiene que aprender, ¿no? Y después uno podrá tener creatividad personal, ¿no? Saber escuchar o contemplar y hacer silencio también frente a la obra artística para recibir el mensaje artístico. Por eso, frente a la obra bella no es solamente mirarle y decir me gusta, sino también qué me dice. Que muchas veces es el preguntarse ¿por qué me gusta? El por qué me gusta, tiene que haber algo. Entonces ahí es donde uno entra en el mensaje. Evidentemente esto tiene un mensaje. Todo esto ordena la función activa de la imaginación y a través de ella, cuando es belleza auténtica, los afectos. Uno de los principales factores culturales depresivos es, por esto que estamos diciendo, el lugar que lamentablemente ocupa la fealdad en el arte moderno. O sea, nosotros hemos dicho, estamos ahora, lo que decíamos de San Pablo en su tiempo, lo podemos repetir en el nuestro: el hombre fragmentado, el hombre esclavizado por sus pasiones, el hombre que, movido por el capricho de la pasión, tiene mucho que ver, no es el único factor ciertamente, pero tiene mucho que ver el lugar que ocupa la fealdad en el arte moderno. Y arte moderno en general, el arte en general, ¿no? El arte que domina.
Ciertamente que la belleza no se reduce a una imitación material de la naturaleza, ¿no? Sino que tiene mucho lugar en ella la capacidad simbólica y la expresión del artista que transmite sus ideas a través de muy diversas vías. Pero siempre se exige un marco para poder transmitir la belleza, y hay una línea que al ser traspasada nos pone en el reverso de lo bello, en lo grotesco, lo grosero, lo antiestético. Es decir, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que, bueno, es verdad, muchas veces para transmitir un mensaje, bueno, uno no siempre tiene que hacer las cosas como una imitación de la naturaleza. Puede haber, y hay un arte moderno que puede ser un poco llamativo, más simbólico, lo que se quiera, y que también es lícito, ¿no? Pero hay unos límites, cuando se traspasa, nosotros pasamos ya no a que esto está hecho de esta manera porque transmite un mensaje que no se puede transmitir quizás con las formas que usaban, por ejemplo, artistas del Renacimiento o de la Edad Media, ¿no? O del clasicismo antiguo, pero, digamos, también se puede traspasar, y ya pasamos entonces no a transmitir un mensaje, sino a hacer algo que directamente es antiestético y grosero. Cuando una presunta expresión artística transmite un mensaje de desesperación, de absurdo de la vida, de náusea, de macabro, no puede ser arte eso, sino degeneración del arte, y ciertamente es un sustrato cultural que fomenta todo tipo de depresión. No quiero decir con esto que un cierto toque desarmónico o, por decirlo de alguna manera, feo, no sería la palabra adecuada, pero bueno, se entiende, que digo que no quiero decir que un toquecito de esto no pueda tener un lugar dentro de un cuadro más amplio de la belleza y en función de la belleza. Puede ser incluso necesario. Por ejemplo, los demonios del infierno del juicio final, en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, ciertamente no son bellos, deliberadamente son feos. Tampoco son bellos los demonios que pinta Luca Signorelli en la capilla de Orvieto, donde pinta las postrimerías, el juicio final, el anticristo, la resurrección de los buenos y de los malos, sus demonios con esos colores de pieles lívidas, putrefactos, etc. Evidentemente que son muy feos, ¿no? Y lo mismo los que tiene esa extraordinaria fachada del Duomo de Orvieto, ¿no? donde aparecen esos demonios tan llamativos, ¿no? Es así. Por ejemplo, es bellísima la Virgen María de Quito, la famosa Virgen de Legarda o del Apocalipsis, o la Virgen Alada, ¿no? Que conocemos muy bien, tenemos muchas imágenes en algunas de nuestras capillas, que son esas. Ella es bellísima, de escuela quiteña, pero es feísima la serpiente que tiene a sus pies. Está hecha a propósito así, ¿no? Ella pisa con sus pies benditos y armoniosos la fealdad suma del mal vencido, ¿no? Que es el demonio ahí, ¿no? Pero esos son toques funcionales de lo inarmónico, lo malo, lo feo, ¿no? Para lograr un mensaje con el conjunto, ¿no? Que podríamos incluso resumir el mensaje en muchos de estos casos, no siempre el mismo, pero en muchos decía, así termina todo lo que se aparta del bien divino. Entonces, no quiero decir que en una obra bella no pueda haber toques deliberados incluso de cierta desarmonía, estridencia, en orden justamente a poder producir un mensaje, ¿no? Por tanto, la belleza no se da en cada parte, sino en el conjunto. Ni se debe considerar conjunto al solo producto artístico, la pintura, la escultura, por ejemplo, sino a esa síntesis que es la fusión entre el objeto y el sujeto. Es decir, el conjunto muchas veces es
lo que yo llego a entender viendo eso. No solamente es el eso que estoy viendo, una escultura, una pintura, escuchando una obra musical, sino muchas veces lo que justamente el artista ha querido que yo entienda. Ese es el conjunto de la fusión, el mensaje que él transmite a través de esto, ¿no? Por eso, recordemos de nuevo la definición que ya di de la belleza, quod visum placet. La belleza está en la capacidad de placere, de provocar el agrado, que no es agrado aquí en el sentido sensible solamente, sino que designa la elevación del espíritu. Es decir, la belleza es aquello que contemplado eleva el alma. Y ciertamente que yo incluso contemplando los demonios del infierno de Miguel Ángel o de Frangélico en sus juicios finales, eleva el alma, porque lo veo contrapuesto justamente con la belleza perdida a raíz del pecado, entiendo todo eso. Por eso si mi espíritu ante una obra de arte se eleva y por tanto se abre la posibilidad de conocer y contemplar al Creador y a su obra a través de eso, porque esa elevación es una elevación justamente en orden a lo más alto, y lo más alto es una escalera que termina en Dios. Si esto es así, la obra es bella, cumple aquello que justamente señala el libro de la sabiduría, en ese capítulo 13 que ya mencioné antes, ¿no? Donde recuerda justamente eso, ¿no? Que la contemplación de las obras bellas nos llevan al conocimiento del autor de ellas, que más bello tiene que ser si es capaz de infundir esa belleza en su obra. Si no llega a tanto, pero al menos nos pone en camino, levantándonos hacia un trozo de la verdad, también son bellas proporcionalmente, ¿no? Esto ocurre, como digo, con algunos trazos feos o estridentes en distintas obras, pero que encaminan hacia la verdad, forman una parte de ese conjunto y me hace elevar mis ideas. Todo esto, por lo tanto, entonces, como puede apreciarse, es muy distinto de lo que se da en la desarmonía de gran parte del arte, no solamente el arte moderno, muchas de las corrientes artísticas quizás de la antigüedad pagana, de ciertos pueblos en particular, lo han tenido, y que para distinguirlo de todo esto se lo llama el feísmo. El feísmo es la realización y el gusto por la obra fea, antiestética, desagradable y repelente en sí y en su mensaje. O sea, es feo no solamente lo que veo, sino el mensaje que transmite. El mensaje me degrada, me baja. Lo feo abaja en este sentido. Lo feo porque es desarmónico tanto en lo que se hace como en lo que termina produciendo en mi alma, ¿no? Quod visum, ¿no? Es decir, lo que he visto o apreciado termina rebajando el alma. Lo contrario es la belleza. Cuando abaja, precipita, deprime o subvierte las pasiones. Una obra literaria que termina despertando angustia, disgusto con el ser, negación de Dios, o peor de todo, odio a Dios, o bien rebelión de los instintos, sublevación de la carne contra el espíritu. Todo eso, evidentemente, eso es feísmo. Eso, para distinguirlo, entonces, de simplemente lo feo en sí, como digo, podría tener lugar dentro de una obra en orden, digamos, a la armonía del conjunto. Pero aquí es otra cosa. Aquí esto es lo central y es parte del mensaje, es parte de lo que se expresa y parte de lo que produce. Por ejemplo, esos edificios grises y monótonos de algunas urbanizaciones socialistas, esas iglesias que son cajas de zapato, donde uno se siente aplastado, que es todo cemento. Las pinturas que recogen muchos museos de arte moderno, ¿no? Que incluso tienen este nombre, por ejemplo, Museos de Arte Malo, el famoso MoBA de Boston, Museum of Bad Art, Museo de Arte Malo. Así. Lo mismo ciertos tipos de música, etc. Estos producen un hundimiento del espíritu. Hundimiento del espíritu. En particular esto se da hoy en día con gran parte de la música moderna,
o de la música ya moderna o popular. Moderna puede ser, hacer referencia a un estilo, eso no me refiero a eso, ¿no? Pero, sino la que escucha, digamos, la mayoría de los jóvenes en nuestro tiempo, y ha pasado lo mismo en los últimos siglos, ¿no? Con su ritmo enloquecedor, aplastante, convulsivo, que produce justamente estos malos efectos de los que estamos hablando, o los que estoy mencionando en esta última parte. Que este es un tema neurálgico de nuestra cultura, que solo lo menciono, por supuesto, de pasada, porque lo que estoy hablando es del cultivo por la belleza, no por esto, pero que ciertamente es preocupante, ¿no? Por eso, realmente, lo preocupante, la redundancia, ¿no?, en la música moderna no es, como piensan algunos, la relación que una parte de ella tiene con el satanismo o con la droga o con la incitación a la sexualidad desenfrenada o al odio, sino también su relación con lo feo, lo grotesco, lo deforme. Lo otro es consecuencia de esto. Uno puede decir, no, pero acá no hay referencia, acá no sé, la letra es buena. Acá no se hace referencia a ninguna cosa mala. Sí, bueno, pero el problema es, o a veces los ritmos, o a veces la estridencia, la monotonía. Es la pérdida de cultivo por la belleza, que es empezar a transitar un camino de deshumanización fundamental, que termina justamente en esas consecuencias más graves, en muchos casos, aunque no sean todos, como digo, el frenesí de las pasiones, de la ira, de la violencia, del sexo, de la búsqueda de una huida a través de la droga, del alcohol. Entonces muchas veces no es solo la letra, puede ser la letra, puede ser la letra y la música, puede ser solo la música, los ritmos, etcétera. La forma de expresarlo, en los bailes, y tantas otras cosas que puede ser. Entonces, toda esa desarmonía de la persona lleva al hombre a una degradación. Y por eso, y se va produciendo juntamente con eso, por esa relación que tiene la belleza con el bien, la verdad, la unidad, la fealdad lo tiene con el mal, con el error, con la desintegración, los antitrascendentales. Por tanto, debemos tratar de educar nuestro gusto por la belleza en general, el sentido estético del buen gusto. Si quisiéramos indicar algunas pautas para poder realizar esta educación, podríamos señalar al menos las siguientes, que ciertamente no son todas, pero son algunas de las que considero al menos más importantes. En primer lugar, el cultivo del gusto estético es como la amistad, a saber, se adquiere con el trato frecuente. Si yo quiero hacerme amigo de alguien, tengo que empezar por tener trato asiduo con esa persona. Si quiero que la buena poesía o la buena música me guste, debo frecuentarlas. Mientras seamos extraños uno al otro, no seremos amigos. Y esto pasa también para la belleza y el arte. La mayor dificultad es acertar cuáles son los verdaderos amigos. Afortunadamente uno puede preguntar a los que ya son amigos de la belleza qué es lo que conviene leer, oír, mirar, contemplar. La historia de los grandes hombres ha acuñado incluso ciertos cánones de obras y autores que son los que han recibido el nombre de clásicos, los clásicos. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española define clásico como aquello que se tiene por modelo digno de imitación en cualquier arte o ciencia, e incluso en cualquier época. Bueno, los clásicos no tienen época. Los clásicos de la música, los clásicos de la literatura, los clásicos de la pintura, son aquellos que sus cánones, sus medidas, sus proporciones, son capaces
de elevar el alma de cualquier persona, de cualquier tiempo. Primera cosa. En segundo lugar, entonces, primero, eso, el trato ha sido. En segundo lugar, hay que saber cómo tratarlos. Porque no se trata de empacharse. Entonces, todo el día escuchando música clásica, no, al contrario. Todo el día mirando cuadros. Evidentemente que eso puede producir todo lo contrario, un empacho. Cuando uno se empacha de algo, después no quiere nunca más comer eso. Lu Yu, que es el autor del primer libro sobre el té chino, que creo que hace no sé cuántos siglos atrás, ¿no? Lu Yu, decía que el buen té es suave y exige cultivar las papilas gustativas para poder gustarlo en su plenitud. Pues al principio, cuando uno bebe un té chino preparado por alguien que sabe prepararlo, no le va a encontrar mucho sabor. Y va a preferir, en cambio, una bebida más fuerte, más excitante, o ese mismo té, pero ahí que esté bien cargado, bien pesado. Pero se escapa el verdadero sabor. Y pasa lo mismo con los buenos vinos, que no son los más fuertes. Y también con el café y con todas las bebidas en general es así. Y lo mismo sucede con la música y con tantas otras cosas. Para un inculto musical es más difícil saborear una melodía gregoriana que un vals. Y mucho más un vals que una cumbia. Pues hay que introducirse en el camino del buen gusto, porque hay que desarrollar papilas gustativas en el espíritu y en la inteligencia. Tercer lugar, el paso más natural para admirar la belleza artificial, es decir, la creada por los hombres, en la música compuesta por los hombres, la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, ¿no? La literatura. El paso más natural es aprender a contemplar la belleza creada por Dios, la naturaleza, que es increíble fuente de inspiración. Fíjense esa obra extraordinaria de nuestro tiempo y del tiempo de más de un siglo y pico, que es la Sagrada Familia, ¿no? De Barcelona, la de obra, la de Gaudí. Casi todas las cosas que allí ha figurado son estudios de las formas naturales que miraban muchas al microscopio. En los museos que están ahí, en las galerías, ¿sabes? Están en algunos de sus dibujos, como en muchas de esas cosas son así, ¿no? La armonía, eso, qué extraordinario es esto, estas agujas que ha hecho, todo esto. Y muchas veces son cosas que observaba al microscopio y que buscaba reproducirlas, ¿no? Decía Monseñor Tiamertot, ese otro gran educador, ¿no? De la juventud, y de la juventud grande, de universitarios, ¿no? Sobre todo. Decía así: nunca podremos acercarnos con más facilidad al alma para comunicarle ideas religiosas que cuando siente la influencia de la naturaleza. El terciopelo del blando césped, la humilde florecilla, el robusto roble, la mariposa en vuelo, la rosada luz de la aurora, la púrpura del ocaso, el estrépito de la tempestad, los trinos del ruiseñor, el relámpago que centellea, el trueno que retumba, la arrulladora brisa vespertina, el silencio del bosque, las ondulosas mieses, el germinar de la primavera, el invierno de nívea blancura. Todo es belleza, todo es arte 100 veces más sublime y edificante que la obra maestra del mayor de los ingenios. Arte que misteriosa pero incesantemente alaba a Dios. Y cita a San Bernardo: créeme, pues yo lo he experimentado, en los bosques encontrarás algo más que en los libros. La hierba, las rocas te enseñarán algo de lo que no saben hablar los maestros. Esto está en su obra La formación religiosa de los jóvenes. Porque vale aquí lo que decía nuestro poeta Leopoldo Lugones sobre la familiaridad que él recomendaba tener con las montañas. Él tiene una oda hermosísima, la Oda a los Andes, donde dice así: llevadles a los niños que los vean,
la cordillera. Haced que se ennoblezcan de montañas. Yo, que soy montañés, sé lo que vale la amistad de la piedra para el alma. La amistad de la piedra, la contemplación de la montaña. Lo que vale para el alma, como purifica el alma, eleva el alma. En cuarto lugar, una cosa que considero muy importante en este trabajo es que si la belleza ayuda a forjar una personalidad armónica, entonces es fundamental que los esfuerzos empleados en lograr el buen gusto no sean obstaculizados. Un obstáculo que veo muy difundido es justamente aislar las dimensiones de nuestra personalidad. Es decir, podemos hacer un gran esfuerzo por tratar de cultivar la belleza y la personalidad armónica, pero resulta que al mismo tiempo permitimos ciertos obstáculos que en realidad frenan todo eso. Como digo, uno de los obstáculos es el aislar las dimensiones de nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si queremos tener buen gusto artístico, no debemos limitarnos a escuchar buena música y leer buena literatura, sino también tener buenos modales y hablar bien. O sea, paso a la palabra y al obrar del hombre. Cuidado con esto. Muchas veces el problema, ¿por qué no produce? Si me gusta la música, esto, pero lo aíslo, es un trabajo aislado, es una dimensión. Y nosotros somos una unidad en nuestra persona. Hay personas que tienen talentos, y esto explica por qué algunas personas con tan gran talento artístico han tenido tantos problemas afectivos. ¿Pero cómo? No es que el arte produce eso, sí, cuando el trabajo es en todas las dimensiones. En todas las dimensiones. Digo, hay personas que tienen talentos artísticos muy grandes incluso, pero no son personalidades equilibradas. Incluso pensemos en algunos artistas que nos ayudan a nosotros, pero a ellos no les ayudó su arte. Pensemos en artistas tan grandes como Caravaggio, un genio de la pintura, pero vicioso y perturbado en su corazón por la ira y la lujuria. Él podía pintar la escena de los peregrinos de Loreto, el llamado, conocido por todos, la vocación de San Mateo, y conmovernos a nosotros incluso ahora, después de un montón de siglos. Pero eso no tenía a veces fuerza suficiente para sublimar su propio espíritu. Y de hecho su fin desastroso, ¿no?, como el de tantos otros, ¿no?, murió después de estar perseguido por la justicia, después de haber asesinado a un hombre, siempre peleándose, siempre en malos ambientes, con muchos vicios, ¿no? Digo, su fin desastroso, ¿no?, muestra que el arte tiene fuerza para modelar la personalidad cuando tiene la vía expedita para ir transformándose en los demás trascendentales. Por eso habíamos dicho antes, no es solo belleza. Claro que sí, es importante, pero no es solo belleza la educación. Es muy importante, pero no debemos bloquear los efectos que ésta produce con estos obstáculos. O sea, la vía expedita, la belleza la tiene cuando la personalidad también busca ser buena, noble, verdadera, unificada y firmemente anclada en el ser. Por eso decía Benedicto XVI, en un mensaje del año 2008 que dio a una de las sesiones públicas de las academias pontificias, ¿no?, con el tema universalidad de la belleza, se llamaba, él decía lo siguiente, que era necesario el diálogo entre estética y ética, entre belleza, verdad y bondad, lo que hemos estado diciendo de alguna manera. Y dice también esto, de hecho, dice, una búsqueda de la belleza que fuese extraña o separada de la búsqueda humana de la verdad y de la bondad
se transformaría, como por desgracia sucede, en mero esteticismo o estetismo. Y sobre todo para los más jóvenes, en un itinerario que desemboca en lo efímero, en la apariencia banal y superficial, o incluso en una fuga hacia paraísos artificiales que enmascaran y esconden el vacío y la inconsistencia interior. Esta búsqueda aparente y superficial ciertamente no tendría una inspiración universal, sino que resultaría inevitablemente del todo subjetiva, sino incluso individualista, para terminar quizá incluso en la incomunicabilidad. Y un poco más adelante dice, es necesario volver a comprender también la íntima conexión que une la búsqueda de la belleza con la búsqueda de la verdad y la bondad. Una razón que quisiera despojarse de la belleza resultaría disminuida, como también una belleza privada de razón se reduciría a una máscara vacía e ilusoria. Entonces, por eso les decía, sí, muy bien, toda esa belleza y todo, pero tiene que eso transformar en belleza a mi personalidad. Y eso implica mis palabras, mis ideas en primer lugar, mis ideas, mis palabras, mi forma de hablar, mi vocabulario y mis gestos, mis acciones, mis pasiones. Esto muestra que el arte ayuda a armonizar la personalidad, pero no lo hace mágicamente. Un pervertido puede tener buen gusto particularizado, es decir, para la música, para la pintura, para la escultura. Su arte puede quedar limitado, en este caso, al intelecto práctico en su mera función de transformar la materia exterior. Pero hay una incoherencia esencial. Y quizá esto explica por qué muchos de estos genios han sido almas atormentadas. Dalí le decía a Federico García Lorca, un gran pintor, un gran poeta, tú eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo. No, en realidad no es así. No necesitaba del paganismo de Dalí, sino hacer confluir su talento para la belleza, que lo tenía García Lorca, su talento para la belleza con la plena verdad del cristianismo, que solo poseían retazos y mezclado de la piedad mecánica y mal fundada que había recibido en su infancia. Y sin la verdad y el bien, su gusto estético no le bastó para armonizar su personalidad. Lo sumo, quizá lo frenó de caer más bajo, eso a veces puede ser, pero eso no es elevar, es impedir que me caiga más todavía. Quizás sea la incoherencia de los artistas que han cultivado la belleza aislada del bien verdadero lo que ha hecho de muchos de ellos almas célebremente atormentadas y lo que empujó a algunos al suicidio. No me refiero, por supuesto, a los que vivieron así por patología psíquica, como Van Gogh, eso era otro problema distinto, ¿no? Sino a los que, sin tener ningún problema psicológico, vivieron el arte separado del bien, ¿no? El desarrollo del gusto estético solo, sin lo que éste demanda de los demás trascendentales, lleva a una hipertrofia de esteticismo y termina causando también graves problemas, ¿no? Y lo mismo se puede observar en los demás campos. El que se empeña solo en hacer el bien sin cuidar que éste sea verdadero, termina confundiendo bondad y misericordia con tolerancia del pecado. Quien solo valora la verdad sin cuidar al mismo tiempo el bien y la unidad, termina imponiendo la verdad sin pedagogía, sin paciencia, y desemboca en dureza de corazón. El que descubre el valor de la unidad y la busca a costa de los demás trascendentales, se unirá incluso con otros en el error, que es lo que sucede en el falso irenismo, ¿no? Como ven entonces, siempre se trata de unir todos estos trascendentales. La belleza entonces es camino de educación de la personalidad, siempre y cuando sea parte de un trabajo más amplio, ¿no?, de trabajo. Por eso, la búsqueda de la belleza debe estar acompañada de la búsqueda del bien, porque la belleza auténtica no puede ser mala, ni falsa, ni desintegradora. No debemos confundir con pinceladas de belleza. Un cuadro no es una pincelada
ni una sinfonía son 3 o 4 compases. Una mujer bella de cuerpo, pero necia de inteligencia y dura de corazón, no es bella. No es bella. La belleza es algo un poco más amplio. No olvidemos que también se dice que el diablo es en cierto sentido bello. Y sin duda, no se refiere a esto como una consideración integral, pero lo puede ser bajo cierto aspecto. Por eso se nos advierte que se disfraza de ángel de luz. Si se disfraza de ángel de luz, la luz es belleza. Entonces puede tener ese aspecto. Cuidado con eso. Finalmente, el padre Castellani, en su obra Psicología Humana, indica 7 líneas esenciales para la educación de los sentimientos que, dice él, valen para todo el mundo, pero él los aplica especialmente al consagrado. Él lo dice incluso en los seminaristas, ¿no? Los que están en formación. Y se trata de buscar, dice, una fuerte educación simultánea en estas 7 vías. El trabajo intelectual, artístico, la oratoria, la educación teatral, la familiar, la laboral y en las obras de misericordia. Esas son las 7 líneas, dice, de educación que tiene que tener toda persona para que sus sentimientos crezcan de forma armónica. Y fíjense que estas 7 líneas, 3 de las que menciona, tienen que ver con lo que hemos tratado en esta conferencia. La educación artística, porque el arte, dice él, es uno de los caminos más obvios de la sublimación de los instintos. La oratoria, el hablar bien, no solamente el hablar bien eligiendo palabras, sino aquí se refiere ya al arte oratoria. La oratoria porque es el arte concreto que toca a todo predicador, el cual no tiene que predicar bien, sino muy bien, porque este es el instrumento que tiene para tocar el corazón. Y el arte de la actuación porque ayuda, dice Castellani, para aprender oratoria y para expresar las emociones, que es la manera de educarlas. Por lo tanto, entonces, 7 grandes líneas de educación, 3 de ellas tienen que ver mucho con este cultivo del sentimiento estético, la búsqueda de la auténtica belleza. Por eso, entonces, los invito a que realmente tomen en serio, ¿no? ese trabajo. En esto no es algo que uno puede decir, bueno, en algún momento me voy a empezar a dedicar a esto. Esto tiene que ser la vida cotidiana. No solo lo que decía tía Mertot, empezando por las obras que ya tengo en la naturaleza, el contemplar, el tomar conciencia, el entender el mensaje que Dios, que es el que participa su belleza en las cosas, me está enviando. El entender, ¿no?, la participación de la belleza en las cosas, que es lo que me permitirá hacer ese itinerario de elevación del alma, después de su descenso por una apreciación incorrecta o un quedar prendado de las cosas, olvidándose del Creador, un retorno del alma a través de esa belleza participada hacia el Creador. Y en ese camino de retorno, un camino de integración de la personalidad, porque al retornar hacia Dios, uno se unifica, se reconstruye, se armoniza y se eleva. Y, por supuesto, a través de la gracia se transforma, se endiosa, como decían los padres griegos, theopoiesis, ¿no? Se convierte en una participación, Dios participado, una participación de la divinidad, la transformación por la gracia. Eso es lo que es parte de ese programa importantísimo que tenemos para la educación de nuestra personalidad.